de la Privacidad, Visión Iberoamericana. Es momento de dar paso con nuestro panel número 2, titulado Las dimensiones del derecho al olvido. Para eso contamos con la presencia en el presidium de Felipe Rotondo Tornaria, presidente de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay. Asimismo, contamos con la presencia de Guillermo Antonio Tenorio Cueto, profesor de la Universidad Panamericana y director del Centro de Estudios del TFJ-FA. Asimismo, contamos con la presencia de Olivia Andrae Mendoza Enríquez, ella es investigadora del Infotec. A su vez, contamos con la presencia de María Patricia Cursain Villalobos, ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de nuestro moderador, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI. Qué amable. ¿Puedo encender? Se me olvidó cómo encender. Por supuesto que sí. Perdón, es que no hay claridad de cómo. Ahí está, perdón. Muchísimas gracias. En verdad quiero hacer dos aclaraciones. En principio, se dispuso por la organización de este seminario que correspondió a las comisiones de datos personales de parte del INAI, que encabezan Arely Cano, Patricia Cursain y un servidor, y de parte del Senado de la República, que estuviese en cada foro un senador moderando y un comisionado del INAI participando. En esta ocasión yo estoy sentado prestadito el lugar porque el senador Zoé Robledo, que tiene en paralelo una plenaria y el tiempo se recorrió allá, mandó el aviso y como estamos desde luego en casa del Senado y me concedió a mí la fortuna de poder presentar mientras que él se incorpora a quienes en el uso de la voz integran este panel que como todos son y serán seguramente prometedores, así lo fue el primer panel y ahora aquí pues ya han sido presentados los expertos, los analistas y pues en este caso vamos a dar la palabra en principio a Felipe Rotondo, quien va a intervenir con el derecho al olvido desde la perspectiva del Uruguay. Y antes diciendo, como se ha dicho, pues reiterando, este panel, este segundo se llama Las dimensiones del derecho al olvido. Ya se ha podido comprobar que son muchos los matices, texturas abiertas en la colmación de esto que serán las interpretaciones. Por eso el Senado ha tenido la gentileza de extender su sitial, para que el INAI concitara un encuentro de voces, de percepciones, de opiniones. No hay posiciones prefiguradas, estamos muy lejos todavía de llegar, ojalá algún día, a conjeturar y a concretar legislaciones al respecto. Felipe Eduardo Rotondo Tornaria es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y doctor en Diplomacia por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay, y es profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad antecitada y director de su Instituto de Derecho Administrativo, o sea, de esta universidad, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Profesor en cursos de maestría y doctorado en la Universidad de Montevideo y es autor de numerosas publicaciones y expositor en congresos, seminarios en temas de su especialidad, que por esa razón ha sido invitado y él gentilmente aceptó venir con nosotros a exponer. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Buenos días. Expreso en primer lugar el gusto de estar aquí. Mi agradecimiento en nombre personal y de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de la República Oriental del Uruguay, al INAI, a todos sus comisionados y también a la Cámara de Senadores de los Estados Unidos de México. Luego de haber escuchado tan excelente panel, yo creo que ya me olvidé quién soy, para qué estoy y qué es lo que venía a decir. De manera que, ¿por qué les digo esto? Porque el olvido es humano, pero hasta cierto grado. La razonabilidad es fundamental en todo y en este tema también. Mi exposición en realidad va a referir al, como dice el título, al derecho al olvido desde la perspectiva de uruguaya, específicamente de la
unidad reguladora que integro. Voy a ver si funciona también este aparato. O sea, no puedo decir que me olvidé porque todavía no aprendí esto. Y si no, cambiamos desde allí. La ley uruguaya, Si funciona, tú me dices. bueno, es del 2008, sigue las tendencias del derecho comparado, en especial de la Directiva Europea del año 95 y el Convenio 108 del Consejo de Europa. Prevé el derecho a la protección de datos personales como un derecho inherente a la personalidad humana, por lo tanto, implícitamente reconocido en la Constitución uruguaya, y en virtud del régimen jurídico uruguayo y de la efectividad de ese régimen jurídico, porque no alcanza con normativa sino su efectividad, fue declarado por la Unión Europea en el 2012 adecuado, de la perspectiva europea, lo que importa mucho para la transferencia de datos internacionales con proyección importante desde el punto de vista económico en las relaciones internacionales. También fue el primer país no europeo que, en virtud de lo que acabo de decir, integra el Consejo 108 del Consejo de Europa en materia de protección de datos. Esto un poco es importante para que vean la unión con el régimen europeo en este punto. Por lo tanto, importa para nosotros la modificación del reglamento europeo que allí figura. Porque fíjense una cosa, fuimos declarados adecuados por Europa y el nuevo reglamento prevé que obligatoriamente la Unión Europea tiene que revisar los regímenes para mantener su adecuación, cosa que hasta ahora no se preveía. De manera que no quiero decir que nosotros tenemos que imitar a Europa, porque tenemos nuestras especificidades y va a surgir de lo que yo voy a exponer ahora, espero, pero de todas maneras no podemos dejar de lado la cara o la visión europea. Pasar. Perdón, el ayudante no es muy bueno. Creo que es fundamental los principios. Los principios en cualquier régimen jurídico son la base, son los cimientos para interpretar, para integrar, para aplicarlos. Cualquier normativa suele ir detrás de los hechos. Hacemos una norma nueva en México, en Uruguay o en cualquier lado, pasa muy rápidamente frente a las nuevas tecnologías. Los principios de derecho no. Y por eso son fundamentales y nosotros en nuestra unidad reguladora tenemos que decidir casos en virtud de los principios. Y los datos personales deben ser veraces, adecuados, exactos, no excesivos. Lo dijo ya muy bien integrante del panel anterior y voy a tratar, por lo tanto, de ser breve. No utilizarse para fines que no correspondan o incompatibles con los que motivaron su obtención. Y eliminarse si caducan. Son términos de nuestra ley, quiero subrayarlo. No cité el artículo porque me parecía exagerado. Y si dejan de ser necesarios o pertinentes, o por ejemplo, si están basados en el consentimiento y se revoca el consentimiento, solamente podrán mantenerse si hay otra base jurídica que lo legitime. Las situaciones jurídicas subjetivas, lo que llamamos derecho, ¿el derecho al olvido es un derecho o es algo marketinero para quedar bien con algunas personas y quedar mal con otros frente al llamado derecho a la verdad? Creo que es un error esta oposición que estamos haciendo, una falsa oposición. No tiene sentido hacer esas oposiciones. En nuestra ley aparecen esas palabras en distintos artículos: supresión, eliminación, cancelación, oposición. Y nuestra unidad entiende, como muy bien se ha dicho por Patricia, que es un derecho que estimamos, el derecho al olvido lo entendemos incluido allí. No un derecho nuevo, sino un derecho existente, y que tampoco es nueva la denominación. Quizás sí es nueva la proyección online, que es lo que nos provoca todo este tema. El responsable debe efectuar la respectiva operación según la ley uruguaya en 5 días hábiles, etc. Y si constata la inexactitud o que no son necesarios, de oficio debería suprimirlos, ni siquiera pedir estrictamente o esperar que el titular lo pida. Pero nuestra propia ley, y miren que es del 2008, establece excepciones, fundadas en valores históricos, estadísticos, científicos, etc. No leo todo lo que está en la placa porque espero que ustedes lo hagan directamente. Hay una norma especial sobre datos de solvencia patrimonial o crediticia. Es uno de los temas que hemos tenido problemas con el derecho al olvido. No hemos tenido los mismos temas quizás que se plantearon en el panel anterior. Nuestra ley protege a la persona física, pero también a la persona jurídica, en la medida que ello sea pertinente, dice nuestra ley. Pero para esto es solamente los datos de persona física y tienen un plazo que los da la ley. Ahí la caducidad está marcada por la ley.
Los 5 años, y si siguen incumplidas, por igual prórroga, siempre que se pida con 30 días de anticipación. Sobre esto hemos tenido empresas que tienen los informes sobre este tema y que mantienen a veces informaciones crediticias por obligaciones no cumplidas o cumplidas y la mantienen. Es un tema que el derecho al olvido a veces no se ha cumplido. Tienen un caso acá muy distinto que no tiene nada que ver con la libertad de información, porque hay que tener cuidado. El derecho al olvido no es solamente un derecho vinculado con la libertad de información, puede ser con otros derechos. Y creo que de lo que voy a exponer en Uruguay surge fundamentalmente eso. ¿Cuáles son las vías de protección? La vía administrativa de nuestra unidad, que puede asesorar, etcétera, y sancionar, tenemos potestad sancionatoria, y la jurisdiccional. Fíjense en que la ley, la acción de habeas data, o sea, la habeas de Internet sería aquí. Subrayé la frase de la ley nuestra, fíjense cómo dice, para conocer los datos, su finalidad, uso, exigir la rectificación, inclusión, supresión o lo que el interesado entienda corresponder. Nuestra ley se adelantó, porque si decimos que el olvido no está allí, corresponde, está en lo que entienda corresponder el interesado. No voy a leer o referir al procedimiento porque creo que no importa a esta altura. ¿Cuáles son los criterios de nuestra unidad sobre la interrelación de derechos? No podemos negar que existe este tema. La unidad de la personalidad humana lleva a la pertinencia de principios de interdependencia y complementariedad. La frase que aparece allí primero es de alguna resolución nuestra. Los derechos humanos son un sistema axiológico completo en el cual todos ellos están llamados a coexistir de modo armónico. Y luego una frase de nuestra Suprema Corte de Justicia. Un derecho ilimitado sería antisocial, por ello su necesidad de compatibilizarlo con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de ésta. Hay que atender el núcleo duro de cada derecho y ponderarlo en caso de tensiones. Luego me referiré en alguna transparencia posterior a esto. ¿Qué elementos consideramos? La naturaleza de la información, si es completa o no, si está contextualizada, el interés público, sea por la persona o por la materia. En el panel anterior se habló. La Corte Interamericana de Justicia condenó a Uruguay en un caso que allí está citado y en el 2011 señala que los procesos relativos a las investigaciones y las conclusiones en violación de derechos humanos deben ser conocidas por la sociedad uruguaya, incluidos sus autores. El tema es cómo aparece después, si por autor o por el tema de la violación de derechos humanos, pero no es ocultar. El derecho al olvido no lo podemos llevar a decir que es el derecho a la no verdad, a transformar la realidad, porque eso sería una grosería, voy a decir, para no emplear una palabra que es la que se me ocurriría en este momento. E importa el modo de acceso, como ya se fue expuesto muy bien en el panel anterior. ¿Es por el nombre, es por el tema, es por el nombre del violador o es el nombre del tema de la violación, que donde va a estar el nombre? ¿Cómo incide en el titular? Inserción social, laboral, etcétera. Y el tiempo transcurrido en todos los temas de derecho no es inocuo. Yo soy profesor de Derecho Administrativo. Los sumarios, las investigaciones administrativas tienen un plazo de caducidad. Las faltas prescriben, no solamente los delitos. Y sobre estos temas podría ponerles ejemplos jurisprudenciales abundantes, pero no es el caso. Pues acá también tenemos, pero ¿se puede poner plazo para todos los datos, como vimos para los datos crediticios? No se puede. Eso habrá que ver luego la situación concreta. Sí. Acá el cuasi senador se me distrajo. Bueno. No. Dije cuasi, como está sustituyendo, dije cuasi, sí, claro. No dije cuasi. Aclaro por qué, creo que entienden por qué. Sí. Está cumpliendo, Estoy cumpliendo la función. Aclara, es que estoy ocupando el lugar del senador que viene en camino. Pero ustedes se me olvidan rápidamente cuál es el papel que está cumpliendo. Bueno, en el Uruguay decir eso que acabo de decir estaría perfecto, o sea, no sería algo no adecuado formalmente. Voy a nombrar algunos asuntos considerados por nuestra unidad. Aparecen 2 resoluciones allí sobre publicación en Internet de sanciones aplicadas por entidades públicas a profesionales. Un abogado suspendido por incomportamiento indebido, un médico que haciendo curso de posgrado hizo plagio, lo sancionaron penalmente y administrativamente. Pero seguía luego, después de bastante tiempo, seguían
esas sanciones debidamente publicadas, porque es correcta la publicación, subidas a Internet por el respectivo organismo, por la Suprema Corte o por la Universidad de la República. No era un tema vinculado a la libertad de información, y lo subrayo esto. Nosotros, nuestras resoluciones refieren a la pertinencia de la publicidad en primer lugar, pero que la difusión debe cumplir los principios y no cabe una permanencia sine die cuando no existe un interés público realmente. O sea, en ese caso proceden medidas de disociación o soluciones para desindexar. ¿Qué es lo que aparece luego en una resolución citada luego, que publicamos en el Diario Oficial? Se la mostré a la presidenta, la ilustre presidenta del INAI hace un momentito. En esa resolución general del 2012, nuestra unidad recomienda a los responsables de las páginas web, de los entes públicos, de modo general, adoptar medidas técnicas preventivas que eviten que los contenidos innecesariamente se indexen. O sea, que pueden excluir determinada información. No es ocultar, porque esa información se mantiene, sino simplemente cuando ya no es necesario, ¿para qué permitir ese mecanismo? Acá tenemos, fíjense que estamos en la Cámara de Senadores, tenemos dos dictámenes, uno del 2012 y uno de este año. En el Uruguay, la versión taquigráfica de los órganos legislativos está regulada por reglamento, son reglamentos de las cámaras, no entra la Constitución, se remite al reglamento, no es la ley la que trata el tema, y aparecían datos tratados o en alguna cámara o en la comisión de personas no legisladores que asistieron, y aparecían datos que en realidad no eran verdaderos de determinada persona, y eso subido a Internet. Entonces nosotros dijimos, que yo creo que corresponde que lo lea en este caso, porque el legislativo es un ámbito de la mayor trascendencia institucional, basado en la libre participación y discusión de ideas, y es preciso asegurar todas las vías de comunicación y publicidad, lo que de algún modo privilegia el derecho de información, y con ello el uso de Internet. Pero no cabe afirmar la primacía absoluta de ese derecho en todos los casos, y por otra parte, la recogida de la versión taquigráfica no determina necesariamente su traslado a Internet, no lo obliga el reglamento de la Cámara, y además el propio reglamento regula situaciones de reserva sobre ese punto, de manera general. Seguimos. Hemos tenido un caso judicial que, sinceramente, no hemos tenido casos judiciales que estrictamente traten directamente el derecho al olvido en Internet. De manera que este es un caso que ustedes me dirán está fuera de lugar, pero no. Lo comentaba hace un rato con uno de los integrantes del INAI, que me parecía bueno hacerlo. Se trata de una persona sobre la que recayó sentencia como autor no imputable por razones de salud de hurto y homicidio en reiteración real. 10 años después se inició la preparación de un programa televisivo llamado en aquel momento Víctimas y Victimarios sobre el caso de esa persona. Los padres iniciaron un amparo y el juzgado de primera instancia dijo que impedir esa actividad, la preparación de esa actividad, sería una censura a la libertad de comunicación. Acá sí, fíjense que era un medio de comunicación el que pensaba hacer ese programa. El Tribunal de Segunda Instancia mantuvo la decisión del de primera, pero diciendo por otros fundamentos muy distintos. O sea que, me gustan mucho los términos del Segunda Instancia, dice que la prevalencia de un derecho no es... La oposición de derechos, en este caso, el que pueda tener el honor o la situación del menor y que lo que implicaría para él revivir todo y a sus padres, etcétera, no era decir que vale más, sino ver el caso concreto. Priorizar un derecho no es hacerlo absoluto, sino ver la situación en el caso concreto. El Tribunal de Segunda Instancia dijo que la prevalencia del derecho de información esencialmente deriva, del interés público, en especial relacionado con el derecho objeto de la información manifestada en este caso, y que ese interés se basa en un criterio objetivo útil para la sociedad que en el caso no existe.
O sea que no hubiera habido una censura, sino la prioridad del derecho de la persona de que se trata. Así que. Y para terminar, el derecho al olvido, el Uruguay, nuestra unidad, lo considera un derecho, sí, existente, protección de los de oposición y cancelación. En el acrónimo ARCO de los españoles, la O podríamos decir que incluye al olvido también en este caso. Se aprecia en cada caso en una visión de derechos humanos. Habilita no tolerar sin límites la circulación de datos. La técnica tiene que estar a favor del hombre y olvidar es humano, pero dentro de lo razonable, como dije al principio. Implica esencialmente una oscuridad práctica, palabras de la jurisprudencia norteamericana, pero que la ha tomado también algún país europeo. Y esto lo enfatizo online. No es olvidar, no es ocultar, sino que a veces será eliminar, otras veces será impedir determinados accesos. Y nuestra visión sobre otro tema, que es en realidad un tema que no hemos tenido ningún planteo judicial ni administrativo respecto a los buscadores de Internet en el Uruguay, pero de nuestro punto de vista, y surge de lo que antes ya expuse, se ejerce ante el editor quien puede publicar en espacio privado o implementar medidas preventivas, porque siempre estamos con el derecho sancionatorio, pero sancionatorio en el sentido luego del incumplimiento, pero se puede prevenir y de alguna manera el editor puede hacerlo sin impedir la publicidad que corresponda. Adoptar medidas de privacidad por diseño en ese sentido. Ahora, el buscador, no tengo duda de mi punto de vista, puedo estar equivocado, que efectúa un tratamiento, de acuerdo a la legislación uruguaya, lo hace también. Pero de todas maneras, creo que sería simultánea o exclusivamente, y esto último en especial, si la información desapareció de la fuente, no la borra luego de recibir comunicación del responsable del sitio, o el tratamiento es clarísimamente ilegítimo. De manera que esa es la visión desde la perspectiva de nuestra unidad uruguaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Felipe Eduardo Rotundo Tornaría. Muy buenas tardes y una disculpa por esta demora. El día de hoy, bueno, casi todos los grupos parlamentarios esta semana estamos iniciando nuestras sesiones plenarias previas al arranque del periodo ordinario de sesiones. Hoy arrancó la de mi partido, la del PRD, y estaba justamente concluyendo también la moderación de una mesa con el doctor Diego Valadez. Les ofrezco una enorme disculpa. Afortunadamente, con el INAI y sus comisionados hay una relación tan estrecha, tan amplia, que bueno, hay también amistad y son víctimas de esa confianza y damnificados de esa confianza de repente excesiva, como en el caso de Paco Acuña, que lo estimo mucho, como a todos los comisionados, y que, bueno, me atrevo a hacer este tipo de excesos de la amistad. Gracias, doctor Rotondo, discúlpeme usted. Pero es que fue rotundo en sus posiciones, entonces era una descripción, no lo estaba ya. Muchas gracias. Pero no me olvidé. No, que no se olvide. Tiene la palabra el doctor Guillermo Tenorio Cueto. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Sus segundos estudios doctorales también son en Derecho y los realizó en la Universidad de Salamanca. Actualmente es director general del Centro de Estudios Superiores en materia de Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México. Es copresidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, que tiene presencia en 14 países de la región. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y secretario académico del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana. Es catedrático de Derecho a la Información en la Universidad también Panamericana y profesor de posgrado en materias como Derecho a la Vida Privada, Protección de Datos Personales y Transparencia y Acceso a la Información en diversas casas de estudio de nuestro país. Autor de más de 30 artículos sobre Derecho a la Información,
publicados por diversas revistas jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Bueno, ha dictado conferencias en materia de derecho a la información y protección de datos personales en múltiples foros nacionales e internacionales, y es participante en varios medios de comunicación en estos mismos temas. Fue designado por mayoría absoluta de la 62 legislatura como consejero honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Doctor Tenorio Cueto, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Vamos a ver si no pasa lo mismo. Ahí estamos. Muchas gracias, muy agradecido, senador, por la presentación, por la invitación a los comisionados del INAI y, por supuesto, al Senado de la República por acoger este foro tan importante que, como ya se ha venido diciendo, pues pone el tema sobre la mesa, no desde posiciones absolutas o cerradas, sino para que se abra el debate. Y en este abrir el debate, yo voy a empezar con un tema un poco polémico, que espero no cause mucho revuelo, solamente para que identifiquemos algunos de los problemas que se presentan en materia de derecho al olvido. Entonces, aparece en internet esta imagen, personaje conocido por todos, Cardenal Norberto Rivera, y asociado a una empresa comercial que se dedica a temas de vinculación de amoríos, fuera del matrimonio y todo esto. Utilizan la imagen del cardenal, aprovechándose de todo un contexto para que circule libremente, potenciando su tema comercial, ¿no? Es una imagen dura que, desde luego, pues, no encanta a la persona que se está viendo afectada, porque desde la perspectiva del cardenal, pues, su imagen y su honorabilidad, que es el tema al cual me quiero meter, pues se ve claramente afectado, aun y cuando sea una personalidad pública, que eso ya hablaré ahora. Entonces, esta mesa me parece muy adecuada que se llame dimensiones del llamado derecho al olvido. Tenemos dimensiones laborales, dimensiones patrimoniales, dimensión desde las víctimas, dimensiones desde toda una política que se tendría que construir, no lo sé, ya veremos, en materia de derecho al olvido, o desde la deuda de justicia. Pero todas ellas tienen un punto en común, que es esta posible vulneración a un derecho personalísimo que llamamos el derecho al honor. Buena parte de las personas que se encuentran en cualquiera de estas dimensiones solicitando como peticionarios cancelación de datos, ya sea al editor de la información o, en el caso que hoy nos ha ocupado más en la primera mesa, a los buscadores, detrás de esa petición hay un posible menoscabo a este derecho, ¿no? Claro, la pregunta aquí es obligada. Si este derecho al honor es susceptible de ser vulnerado sistemáticamente por la información que difundimos desde los creadores de la información o los editores, o por los buscadores que ponen a disposición esta información de los usuarios. Ese es el problema, ¿no? Los derechos claramente en conflictos, en el caso que hoy estoy presentando, es justamente este choque que habría que ponderar entre el derecho al honor y las libertades informativas. Ojo, importante, nosotros cuando hablamos de libertades informativas y en concreto de libertad de expresión, yo estoy partiendo de una base común que es todo el estándar internacional en materia de libertad de expresión, en donde sabemos claramente que está erradicada la censura, que vivimos bajo un sistema de responsabilidades ulteriores y en donde hay una presunción de cobertura, y esto es importante, para todos los discursos. Con esto que estoy diciendo, podríamos entender que pues Internet se mueve también por esta dinámica y que todo lo que yo voy colgando a la red se va moviendo por esta dinámica. Y que a lo más que le alcanza a esta imagen que les acabo de poner es que a este señor solamente tendría posibilidad de buscar una responsabilidad posterior, ¿no? Por un uso inadecuado, todo parece indicar, de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, este es el problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Y entonces, claro, nos aparecen varias posibilidades. Posibilidad A, decimos, son los buscadores que pasan la información los responsables del tema. Fíjense qué duro sería esto. Sería fincarle una responsabilidad objetiva al buscador. Yo creo que ahí tenemos
un par de posibilidades y habría que hacer distinciones. Entonces, para resolver este primer problema que se nos aparece, pues es necesario echar un vistazo a lo que han hecho otros países. A ver, ¿qué han dicho otros países respecto a los buscadores? Y entonces, como ustedes podrán ver, al menos la experiencia internacional a nivel países, y voy más allá, a nivel de organismos internacionales, solamente estoy poniendo la Organización de las Naciones Unidas, pero también en el marco jurídico interamericano de la libertad de expresión y en otros documentos vinculados al sistema interamericano, pues nos refieren que estos buscadores no les podemos asignar una responsabilidad de carácter objetivo, al menos en un primer momento. Vamos a movernos a saber si existiría otro tipo de responsabilidad. Entonces, hay un fallo bastante interesante que se dio en Argentina recientemente, justamente vinculado al tema de derecho al olvido. Y ahí se nos abre una veta de posibilidades. Entonces dicen, no hay responsabilidad objetiva, vamos a movernos a otro tipo de responsabilidad, porque al fin y al cabo difunden la información. ¿Cabría otro tipo de responsabilidad? Y ellos dicen sí, responsabilidad que le llaman subjetiva. Y de esa voy a hablar en un minuto. Claro, cuando un ciudadano, cualquiera de los que estamos aquí, desde la imagen que he pasado hasta todos los que estamos aquí presentes, nos vemos vulnerados por nuestro derecho al honor, porque algún editor de la información sube una información nuestra que nos pega nuestro derecho al honor, nos menoscaba nuestro derecho al honor, pues nos sentimos ofendidos. Y de repente en la televisión oímos sobre un foro al derecho al olvido digital, y de repente los académicos ya empiezan a hablar del tema del derecho al olvido, inclusive a nivel legislativo ya se empiezan a hacer foros sobre derecho al olvido, y el ciudadano dice, bueno, ¿y qué hago? Y entonces se abren otra vez un par de posibilidades que me parece relevante situar, porque creo que podríamos encontrar algunas vetas para solucionar este tema del derecho al olvido. Entonces, fundamental, tenemos que hacer distinciones. No podemos absolutizar el tema. Google no es malo en todo lo que hace, ¿no? Y tampoco todas las personalidades públicas no pueden solicitar derecho al olvido para todo lo que hacen. Ni tampoco podríamos pensar en que borráramos todo lo que hay de información pública, porque eso acabaría con la memoria histórica del planeta. No podemos absolutizar, hay que distinguir. ¿Qué hay que distinguir? Entonces, yo aquí hago una propuesta de dos distinciones de inicio. La primera de ellas respecto al emisor de la información. Hay que distinguir entre quién genera la información y quién busca, encuentra y pone a disposición la información. Y ya de entrada tenemos dos marcos posibles para buscar un tipo de responsabilidad en donde accionaremos este llamado derecho al olvido. Pero también hay que hacer otra distinción respecto al ofendido, y aquí me quiero detener un poco más. Porque claro, sobre texto del llamado derecho al olvido, pues empiezan a buscar algún tipo de excesos que claro, cuando de repente los traemos a foros, pues nos sacan el tema y eso nada tiene que ver con el derecho al olvido. Y esta distinción respecto al ofendido, que yo le llamo la distinción subjetiva, tendría que venir en distintos escenarios. Primero, una distinción respecto a lo que consideramos los servidores públicos, respecto a lo que consideramos personalidades públicas y respecto a lo que consideramos otras personalidades de impacto público. Pregunta obligada. ¿Pueden las personalidades públicas o las personas o los servidores públicos solicitar el derecho al olvido? Una respuesta simplista sería no, porque son funcionarios públicos, la información que manejan es de interés público, pero yo diría depende. Aquí también habría que tener cuidado, porque esta actividad que estábamos viendo en la foto con la que inicié, nada tiene que ver con las actividades que cotidianamente hace el señor de la foto. Y tenemos ya un precedente, ¿no? Ustedes recordarán el Tribunal Electoral, cuando resuelve un caso que tiene que ver justamente sobre las actividades de un personaje público, que lo veíamos todas las noches en un noticiero, el Tribunal Electoral, aunque está inserto en temas de campañas electorales, pero él se mete a trabajar derecho al honor y derecho a la vida privada. Y dice, es que la libertad de expresión no nos alcanza para la utilización de este dato para todas las cosas, ¿no? Entonces también en esta segunda distinción habría que recalcar que no todo lo que sean personalidades públicas son susceptibles de no pedir ningún tipo de derecho al olvido, ¿no?
tienen un margen de posibilidades porque tanto servidores públicos como personalidades públicas, por pequeño que sea, tienen derecho a la vida privada y tienen derecho a la protección de su honor. En todas aquellas actividades que no tienen nada que ver con lo público. Posible distinción. Y, por supuesto, un tercer elemento que es fundamental, sobre el objeto de la información, ¿no? El último enunciado, ¿no? La distinción entre información pública y no. El interés público, claro que reviste capital importancia en este tema. Cuando nosotros tenemos una información de interés público, pues evidentemente se constituye interés público porque a todos nos interesa. No la podemos suprimir, ¿no? Me contaba hace rato, tuve una plática con una ministra de la Corte chilena y ella me decía el caso típico, porque se ha presentado, de un señor que, habiendo cometido unos crímenes gravísimos contra menores, pide derecho al olvido. A ver, esta información delictiva que ofende a la sociedad en su conjunto no constituye un tema de interés público como información lisa y llana. Entonces, claro, el objeto de la información, que en este caso sería el interés público, va a poner otra valla para este tema del derecho al olvido. Fíjense cómo hemos ido poniendo algunas distinciones que nos pueden ir ayudando a perfilar en qué casos sí y en qué casos no. Ahora vamos a complejizar el tema. ¿Quién lo hace? Entonces, opción simplista, aquí también hay que distinguir. Vamos por la opción simple. Resulta que yo llego con el buscador, con Google, y le digo, cancela mis datos y no permitas que mi nombre sea vinculado con ninguna página. La pregunta es, ¿en realidad le alcanza a Google, a la empresa, para hacer esto? O la empresa podría decir, oye, no, que venga una orden judicial o que venga una orden de la autoridad correspondiente, porque yo no acabo de distinguir claramente, uno, si la información es pública o no, si tú eres una personalidad pública o no, ¿de acuerdo? O si el lugar en donde se capta la información es pública o no, que esta sería otra distinción que habría que hacer. Entonces, no es tan sencilla la respuesta. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Pues muy fácil, nosotros acudimos al que genera la información y le digo, tú banco tal, elimíname la información, si ya no tengo ningún tipo de relación jurídica contigo, ya ha pasado el tiempo de prescripción, cancela mis datos. Y normalmente, esperemos que así sea, lo que tendría que ocurrir es que se cancele la información. El problema está en el otro registro que queda ahí volando, que es el famoso buscador. Entonces, nosotros hemos venido diciendo que para el generador de la información, pues evidentemente este derecho de cancelación de datos pues es el ideal. Acudo al que genera la información, le pido que cancele, si no cancelo acudo a la autoridad garante y le solicito que mediante un procedimiento de protección de datos me ayude a que cancelen mis datos con el generador de la información. Vamos a movernos ahora a los buscadores. Y en los buscadores, pues ahí se nos abren otro par de posibilidades. Pido mi cancelación al buscador, Google o al buscador que quieran. Mi nombre está asociado con el material que ustedes quieran, no quiero que lo veas. Y entonces Google me dice, pues hay de dos opciones. O veo que es tan grave el tema, pues que sobre esa página que te están vinculando, pues a lo mejor lo cancelo. Yo les preguntaría, porque se planteó la mesa pasada y lo planteaba Lina Ornelas, ¿le vamos a dar esa labor al buscador? Quita la información que tú consideres que en realidad no tiene nada que ver con el interés público, que daña derechos de terceros, porque tú así lo consideres, o tomamos ese primer procedimiento de cancelación como el primer aviso que hace el ciudadano a la empresa para luego habilitar la posibilidad de escalar el tema a la autoridad garante o, lo dejo abierto, en su caso a los tribunales, para que nos digan si podemos implementar una medida cautelar para que cese el abuso. ¿De acuerdo? Claro, y luego tenemos el otro problema. Ya vulneraron mi imagen o hay una información que atenta contra mi vida privada, ok, ya me cancelan el dato. ¿Quién me resarce el daño?
Menudo problema, porque si ya mi nombre fue enlodado, dicen por ahí que las penas con pan son menos, pues mínimo que alguien resarce este daño. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que se ha dado? Les voy a dar un dato. En materia de resarcimiento de daño para violación al derecho al honor, en México hoy solamente existe una ley, una sola ley en una entidad de la República que habla sobre responsabilidad objetiva en materia de protección de la vida privada, honor y propia imagen. Imagínense el martirio como ciudadano. Ya me vulneraron mi derecho al honor, ya me enlodaron, y ahora para colmo tengo que enfrentarme todo, si es que me puedo ir por esa vía, todo un proceso para el resarcimiento del daño. Menudo problema tengo. Dicho sea de paso, otro problema adicional ya que estoy en los procesos judiciales. Promuevo un amparo. Me quiero ir al amparo porque se están violentando sistemáticamente mis datos personales por una empresa que no me quiere hacer la cancelación y se siguen violentando. Quiero promover el amparo, no voy a poder. La autoridad judicial posiblemente me va a decir que no, para que agote todo el principio de definitividad. Menudo problema tengo. ¿Quién me resarce el daño? Entonces, creo que si estamos abriendo el tema, tendríamos que explorar este asunto de medidas cautelares con urgencia, y yo no dejaría el tema de la cancelación y la eliminación de la información a la empresa. Me parece que es un exceso pensar que en todos los casos Google va a tomar esta decisión de bajar la información sobre texto de la cancelación del dato. Me parece que ya el tema excede a la empresa, ¿de acuerdo? Son ideas, no quiero sonar impositivo ni mucho menos, ¿no? Claro, espero que la imagen que utilicé al principio le haya parecido adecuada a la exposición. Yo quedo a sus órdenes por cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tenorio Cueto. Ahora pasaríamos a la exposición de la maestra Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora en Derecho por la misma institución, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación e Información en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec, un centro público del CONACYT, miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación, es conferencista nacional e internacional, autora y coautora de diversos libros y artículos académicos en esta materia, colabora en el Observatorio Iberoamericano de Datos Personales, fue galardonada con el Premio Municipal de la Juventud por su aportación a la cultura democrática en la edición 2003, otorgado por el Ayuntamiento de Puebla, vicepresidenta de investigación de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías, profesora invitada de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es académica de Derecho Mexicano de la Protección de Datos Personales y de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Infotec, y además desarrolladora de temática y profesora del Aula Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Asimismo, la maestra Mendoza Enríquez es miembro del Grupo Iniciativa del Foro Mundial de Gobernanza en Internet, coordinadora e instructora del curso denominado Protección de Datos Personales, impartido a través de la plataforma México X de Televisión Educativa de México. Además, es miembro activo de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático. Tiene usted la palabra, maestra Mendoza. Muchas gracias, senador. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar el día de hoy hablando de un tema que para algunos resultaría novedoso. Muchas gracias al INAI y al Senado por hacer este tipo de foros. Me parece que se debe abordar desde las distintas dimensiones, no solo como la importación de un modelo que ya ha funcionado en el ámbito europeo. Es algo importante que debe tratarse en el legislativo y que sobre todo antes de poder determinar el rumbo de este derecho al olvido, poder dimensionar cuáles son las implicaciones y poder partir que el derecho al olvido no se puede entender como un derecho absoluto, sino que es un derecho relativo en razón de algunas circunstancias especiales que la ponderación nos ayuda a determinar.
Me gustaría un poco contextualizar el tema diciendo que la realidad europea respecto a la realidad latinoamericana es distinta en razón a las dictaduras que se constituyeron en algún momento histórico de nuestra región. En este sentido, poco a poco se fue construyendo un derecho a la verdad y un derecho a la memoria colectiva. Estos dos puntos son tan importantes porque el derecho al olvido, de manera general, podría implicar alguna vulneración a esto que históricamente nos ha llevado mucho tiempo construir y tener como un derecho positivo en los países de Latinoamérica. Estoy pasando mis hojas, pero no paso la presentación. Muy bien. Este panel se denominó las dimensiones del derecho al olvido y efectivamente hay distintas características a considerar para determinar si el derecho al olvido resulta procedente. La primera sería la patrimonial, que me parece que es la menos peligrosa en razón de los datos que podrían derivar de alguna persona morosa con alguna institución financiera. Por otro lado está la dimensión de la justicia en razón de aquellas personas que han tenido que ver con un proceso y que han sido sentenciadas o que han sido determinadas como responsables de algún hecho ilícito. La siguiente dimensión es la dimensión de las víctimas, que esta sí es muy importante. ¿Cuántas veces el indexar una noticia revictimiza a una persona, particularmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes? Y aquí recordar que hay un principio del derecho denominado principio del interés superior del menor que nos puede dar luz de cuándo procede un derecho al olvido en aras de no revictimizar a las personas. ¿Okay? Muchas veces encontramos alguna nota que lejos de informar hace que esa persona vulnerable se vuelva a poner en esta situación a la luz de las publicaciones, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Evidentemente esto no significa que todas las solicitudes del derecho al olvido tengan que ver con víctimas. Aquí hay una situación muy específica donde los tratados internacionales y donde los derechos humanos ya nos pueden decir en qué situaciones no deberíamos revictimizar y evidentemente una cero tolerancia a la revictimización de niños, niñas y adolescentes. La siguiente dimensión es una dimensión que tiene que ver con la función pública, de la cual a últimas fechas en el país pues hemos estado muy familiarizados, ¿no? ¿Hasta qué punto el escrutinio público puede incidir en la visión que tenga un ciudadano respecto a un servidor público? En este sentido, ya como dijo mi colega, el doctor Tenorio, habrá que discernir entre los ámbitos privados de ese funcionario público y lo que realmente tiene que ver pues con ese ámbito de exposición pública. Es decir, que nosotros podríamos a lo mejor privilegiar un derecho a la información o un derecho a la verdad en razón de un servidor público, pero no en razón a lo mejor de los familiares, que es un tema que también ya ha estado latente en el contexto nacional. La siguiente dimensión es una dimensión política y por ahí tiene que ver un poco con la imagen que les ponía. ¿Hasta qué punto podemos pensar que se podría borrar alguna información que pondría en tela de juicio la función que ha tenido tal o cual servidor? Y finalmente la laboral. En estas dimensiones que el INAI ha construido, me parece que la primera y la última son las menos peligrosas, sin embargo las demás están relacionadas pues a un interés público, a un derecho a la verdad, a un derecho a libertad de expresión y evidentemente el vulnerarlo pondría en riesgo derechos que veremos más adelante. Aquí es importante dimensionar que existen, digamos que dos tipos donde se puede materializar este derecho al olvido. Uno es el ámbito físico, que bueno, ya lo vemos en el día a día con los derechos ARCO, particularmente con la cancelación y la oposición, pero hay uno que se vuelve mucho más complejo y que ahí no es un tema de una legislación, es un tema de política pública y es un tema de concientización de los usuarios. Esto se llama derecho al olvido en el ámbito digital. A partir de que nosotros subimos una información o una imagen al ámbito digital, en ese momento perdemos el control de la misma. Podríamos lograr a través de los tribunales que el buscador desindexe la información, pero nunca podremos lograr que efectivamente el derecho al olvido se consolide. O sea, digamos que es un derecho a esconder alguna información, pero no es un derecho a olvidarlo porque en la memoria digital pues siempre quedará algún rastro. También hay que hacer una precisión, en realidad no nos estamos enfrentando a un derecho al olvido como tal, sino un derecho de desindexación que podría hacerse valer ante los buscadores en caso de que así
así fuera. Por ahí les pongo la imagen de la guía para el borrado seguro. Este es un documento que tiene poco, que el INAI emitió, para pensar que cuando estemos cancelando datos personales podamos seguir al menos estas disposiciones o estas orientaciones mínimas que realmente garanticen un derecho de cancelación en medios digitales. O sea, en el ámbito físico es muy sencillo triturar el papel, pero en el ámbito digital o en los dispositivos electrónicos vemos que la complejidad va más allá de simplemente tirar el documento. También, bueno, decirles que en este derecho al olvido en el ámbito digital tenemos que considerar a lo que nos enfrentamos. En primer lugar, hay un sistema jurídico distinto, hay lógicas jurídicas distintas. O sea, escuchábamos a Lina Ornelas hablando desde la perspectiva de empresa, hablando desde Google, y ahí entender que al menos en México, la familia es la romano-jurídica, la familia jurídica es la romano-germánica, que atiende a una lógica distinta de protección del derecho de protección de datos personales. Evidentemente, las empresas en el ámbito digital se constituyen al amparo de la legislación de Estados Unidos, y entonces este entendimiento entre dos familias que tratan de interactuar entre sí, pues también tiene particularidades en el derecho al olvido. Es decir, no es la misma dimensión de un derecho al olvido en el common law que una dimensión del derecho al olvido en nuestra familia del derecho continental. También decirles que aquí es muy importante detenernos y poder invocar el principio de neutralidad tecnológica bajo la cual está constituida la red, donde el mismo creador o uno de los creadores de Internet, como es Vinton Cerf, se ha manifestado en que es materialmente imposible garantizar un derecho al olvido en Internet. En realidad, no porque no exista la intención, es porque técnicamente se vuelve imposible pues, poder borrar cualquier información que un tribunal, en el mejor de los casos, ordene. Bueno, dicho esto, me gustaría hacer algunas preguntas de reflexión que es importante plantearlas antes de continuar en esta legislación del derecho al olvido. La primera dice, ¿existe realmente un derecho al olvido? Pues ya vemos que un derecho al olvido como tal, no. Hay un derecho de desindexación o hay un derecho de rectificación o de cancelación o de oposición del dato, pero estos derechos ya los tenemos reconocidos en nuestra Ley Federal de Protección de Datos ya desde 2012-2013 y ojo, algo que poco se ha dicho en el ámbito público. Desde 2002 ya había una aproximación de estos derechos ARCO para el sector público. Aprovechando, hablando del sector público, el mayor reto al que nos enfrentamos en estos foros del derecho al olvido es cómo se va a integrar o cómo se va a insertar el derecho al olvido en la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Y vamos aclarando, en el sector público hay mucho más reglas específicas de los casos en los que no procede este derecho de cancelación o de oposición y habrá que ir analizando una por una sin generalizar este derecho. La segunda pregunta es en razón a cuál es la relación del derecho al olvido y los derechos ARCO. Y bueno, pues la relación es directa porque nosotros conocemos este derecho al olvido a través de los últimos dos derechos del acrónimo, cancelación y oposición. Y la tercera pregunta es cuáles son las particularidades del derecho al olvido en Internet. Y bueno, ahí en esas particularidades podríamos entender lo que ya hemos dicho. No es tan sencillo, hay un reto de hacer vinculatorias las resoluciones locales, tanto del órgano local, del órgano de protección de datos nacional como de los tribunales competentes en razón de la empresa transnacional o la empresa que presta un servicio a través de Internet. Ese es uno de los mayores retos y que no estoy diciendo que sea a través de la vinculatoriedad de las resoluciones. Estoy diciendo que tal vez se trate de un esquema de gobernanza o de cooperación o de colaboración. Por ahí en nuestro panel se nos pidió hablar de una cancelación selectiva de datos personales y ahí les pongo una balanza del derecho al olvido. Tenemos que romper el paradigma y romper el paradigma es cambiar el chip de 2011 a la fecha. ¿Qué significa? Significa que a partir de 2011, y se ejemplifica muy bien con el pleno del INAI, las resoluciones o las decisiones que se adopten en torno al derecho al olvido tendrán que ver con una ponderación de derechos y con un análisis caso por caso. Digamos que esta ponderación es un poco distinto a lo que se vivía en el país antes de 2011. ¿Por qué 2011? Pues acuérdense de la reforma en materia de derechos humanos. A partir de este momento, no solo la ley nacional es la que nos va a dictar qué debemos hacer en razón del derecho de protección de datos, sino también los tratados internacionales y aquella jurisprudencia de la Corte Interamericana que sea aplicable al caso. ¿Y por qué lo digo? Algo que pareciera tan evidente, porque entonces
no se resuelve el tema de derecho al olvido dictando reglas generales. Habrá que ir al caso por caso y habrá que ponderar. ¿Qué elementos sí podemos considerar para la ponderación? Bueno, pues ahí habrá algunos. Bueno, primero les hablo de los derechos en pugna. Los derechos que se verían afectados si se salvaguarda el derecho al olvido de manera general sin ponderar es el derecho a la verdad, es el derecho a acceso a la información y el derecho de libertad de expresión. Pero ojo, no son derechos absolutos, ningún derecho es absoluto. ¿Cuáles son los elementos que tendríamos que considerar para ponderar los derechos? Primero, el interés público. ¿Cuál es la expectativa que hay o cuál es el beneficio o perjuicio de conocer una información para la sociedad? Segundo, y que es un tema también en el contexto y en la agenda nacional, las violaciones de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos ya tienen una protección especial en la legislación en materia de acceso a la información, donde hay una disposición en la Ley General de Transparencia que dice no se podrá clasificar las violaciones graves como reservada la información relativa a violaciones graves de derechos humanos. Y esto podría aplicar en el sentido del derecho al olvido. Si una persona o un gobierno o un Estado está solicitando que se borre información que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, evidentemente hay una expectativa mayor que esa solicitud y un beneficio mucho más grande para que permanezca la información y no se pueda conceder un derecho al olvido. Y bueno, también otro de los elementos a considerar es la corrupción, que esto viene muy ad hoc con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo vamos de la mano a través del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos y el de Anticorrupción, a la par formando una verdad histórica y dejando evidencia de lo que pudo haber suscitado alguna problemática en el país? Es decir, que hoy día no lo vemos tan evidente, pero tal vez en 50 años las generaciones nos estén reclamando una decisión precipitada de un derecho al olvido de manera general. Y finalmente, la censura. ¿Cómo, que es otro de los grandes retos, cómo hacer para que el derecho al olvido se pueda garantizar, a lo mejor para víctimas, a lo mejor para información errónea, a lo mejor para personas que ya han cumplido una sentencia de delitos que no son considerados graves, pero a la vez, cómo no llegar al otro extremo que podría derivar en la censura? Ya lo dijo un poco el doctor Tenorio, digamos que la libertad de expresión es una característica de las sociedades democráticas. La libertad de expresión ya tiene estándares internacionales donde dice esto es lo mínimo que usted debe salvaguardar para que exista una sociedad plural donde se privilegie la libertad de expresión. Sin embargo, si no consideramos esos estándares internacionales y algo que me llama mucho la atención, que sería la finalidad que tiene la solicitud del derecho al olvido, podríamos derivar en un tipo de censura y evidentemente poner en riesgo uno de los derechos más importantes de nuestra sociedad. Hay alternativas que ya se abordaron de manera previa, o sea, digamos, hay un derecho al olvido en algunas circunstancias, habrá que ponderar, hay elementos y categorías de análisis, es un tema casuístico, podría existir una legislación o podría insertarse la figura en la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, pero vamos también atendiendo un poco el ejercicio que hace el Pleno del INAI a través de un estudio del caso por caso, pero también esto, o sea, el hecho de que se solicite un derecho al olvido a través de un órgano garante o a través de un buscador, no exime o no agota dos posibilidades que tienen las personas que se ven afectadas en su honor y en su propia imagen. Y esto serían las vías o las responsabilidades civiles y las responsabilidades penales de las cuales el doctor Tenorio ya habló un poco. Es decir, si existe un detrimento a la imagen de una persona, bueno, podrá solicitar el derecho al olvido, pero a la par hay una figura del derecho civil que también protege ese derecho al honor, ese derecho a la propia imagen, y que claro, el tribunal o el juez encargado ya tendrá que hacer esas categorías, si era una figura pública, si era una figura pues medianamente pública o si era una figura meramente del ámbito privado. A manera de conclusión, el tema del derecho al olvido es importante, sin embargo, habrá que ver cuáles son las excepciones. Pongo mi especial preocupación en el derecho al olvido en el sector público. Vamos viendo, o sea, son archivos públicos, son materia prima del derecho a acceso a la información. Vamos viendo en qué casos muy específicos puede concederse el derecho al olvido y bueno, que si le podemos llamar de una manera mucho más adecuada, pensando en que el derecho al olvido material y técnicamente es imposible, sería idóneo. Esos son mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Mendoza.
Sí, muy bien. Bueno, la comisionada nos ha solicitado, hizo una solicitud al olvido de su currículum, y nos pide que lo omitamos. No, muy bien, está muy bien para avanzar. Además, creo que no requiere ninguna presentación la doctora Cursín Villalobos. Adelante, por favor. No, muchísimas gracias, senador. No se trata de eso. Desde luego no quiero que se olviden de mi currículum, claro que no. Pues, yo sí tengo por ahí una página en internet, además, y es más que público mi currículum desde el momento en que formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, entonces, ¿para qué decir más? Lo que pasa es que estamos ya cortos de tiempo y en realidad su servidora lo único a lo que se dedica actualmente es a las tareas que el INAI nos ha, a las tareas que el INAI nos ha encomendado el Senado a mis compañeros y a mí. Y quiero rápidamente, porque estamos muy cortos de tiempo, felicitar a mis compañeros del INAI, igualmente así al Senado, por la organización de este foro que además está resultando extraordinario. Miren, mi pasado es como laboralista. Yo estoy encajada en estas nuevas actividades del INAI y no puedo olvidar lo que ha sido mi formación académica durante muchos años. Y realmente el derecho al trabajo es algo que trasciende en toda la vida de las personas y durante siempre, inclusive más allá, cuando la persona muere, deja derechos laborales que se tienen que transmitir, que se tienen que heredar en beneficios para sus familias en algunos de los casos. El derecho al trabajo entra en todas las áreas y cuando nos estamos refiriendo a estos temas sobre derecho del olvido, dice, bueno, ¿y en materia laboral qué? Pues en materia laboral hay un tema que se vincula y que no necesariamente tenemos que estar refiriéndonos a todos los conceptos y los temas que nos han tratado estos verdaderos especialistas, porque estamos refiriéndonos a algo que se ha conocido toda la vida y que se llaman las listas negras o los índices en los que se colocan a los trabajadores. Bueno, yo le creía a mi amigo Paco Acuña que iban a ser como 30 minutos, pero yo veo que ya no son tantos, entonces las tarjetitas que traigo le estaba tache y tache, pero no hay manera de tacharle mucho. Este derecho al olvido, yo lo quiero vincular ahora con ese tema de las listas negras, que sí es un tema muy importante porque trasciende. Es decir, la modernidad se presenta como la moneda de dos caras. Tiene por un lado la parte positiva y a lo mejor la parte negativa, pero cuando la volteamos puede ser que la parte positiva se haya convertido en negativa y viceversa, porque generan consecuencias. Y eso es lo que pasa con el derecho del olvido muchas veces. ¿Cómo podemos pensar que tenemos que ver una cara de dos monedas y por un lado quiero ver la libertad de expresión, el derecho a ser informado y por el otro lado el derecho a ser protegido, a proteger al trabajador, a proteger a su honor en esas condiciones que se pueden dar cuando a través de una lista negra lo voy a colocar en contra de su prestigio o voy a impedirle posteriormente que tenga un derecho a trabajar, puesto que está señalado como una persona ingrata, como una persona que no cumplió, como una persona que se atrevió a exigir sus derechos, inclusive ya devengados. Todo eso me parece que es una situación bastante complicada. Los derechos y los deberes deben ser semejantes, aunque los matices puedan variar, y los datos personales de los trabajadores y de los empleadores tienen exactamente el mismo valor porque son parte de la esencia del ser humano y no podemos distinguir en categorías ni en grados de más o de menos. Hay nuevas regulaciones, ya se ha hablado mucho sobre la reglamentación y la protección de los derechos ARCO, y estas implicaciones de los avances técnicos que se relacionan con la vida privada, entendida en los términos amplios, tienen consecuencias especiales, por lo que se ha llamado la acumulación de la información personal, como revelaciones que parecen insignificantes, pero que en conjunto con más información disponible puede representar un problema para una persona determinada. Significa que, como lo vemos ahora, varias formas de privacidad y los datos personales corren cada vez más riesgos y en cada área o en cada cara se dan diferentes vicisitudes. Bueno, en este tiempo muy corto, ahora son 25 años ya que se celebran el día de hoy del World Wide Web, pues estamos viendo que hay una transformación completamente en todo lo que es la navegación. Y ahora que se estaba hablando de la dignidad
o que estamos hablando de la dignidad, del respeto, del honor de la persona y de las posibilidades de que vuelen en las nubes, como nos hacen creer que de veras hay nubes. Cuando está nublado yo digo, ay caray, nos van a caer muchos datos, ¿no?, en este momento. Yo pienso y recuerdo una pues moraleja que nos quiso dar en alguna ocasión alguien que nos fue a hablar de moral, en que decía, cuando ustedes quieren hablar mal de una persona, es como si abrieran un cojín de plumas y lo botaran por la ventana, y las plumas van a volar por todos lados. Para reconstruir el prestigio tendrían que recoger cada una de esas plumas que van volando. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Quién sabe? Y eso es lo que creo que nos pasa exactamente cuando estamos navegando. Que cuando navegamos por nuestra voluntad, ya lo decía mi colega, mi amiga, mi coterránea poblana, ya decía mi paisana, pues bueno, finalmente si uno toma los riesgos de dar sus datos y de ponerlos a navegar, pues uno tiene que estar consciente, aun cuando no lo estemos porque no alcanzamos a leer las letritas o porque la ignorancia nos impide saber a qué nos estamos exponiendo. Pero finalmente la necesidad de la vida moderna nos obliga a hacerlo. Yo les confieso, nunca leo las letritas y le pongo a aceptar. ¿Por qué? Porque necesito el servidor, porque necesito la aplicación, y creo que igual nos pasa a muchos, porque son como los contratos de adhesión de los bancos y de tantos otros servicios que se nos ofrecen, a veces por empresas particulares y a veces por las propias empresas públicas. Pero en el campo del trabajo subordinado, pero yo decía, esto es cuando es voluntario, y cuando es involuntario, ahí es cuando deberíamos de pensar, ¿por qué suben información? No voy a hablar de personajes de la vida pública, estoy hablando del trabajador común y corriente. Un trabajador que en algún momento determinado, con o sin causa justificada, decide demandar al empleador. El empleador no tiene ningún derecho a desprestigiarlo, mucho menos aún cuando ni siquiera hay un laudo en el que se diga si ese trabajador ha demandado sin una causa justificada, o que se diga, que al patrón no le va a gustar, que ese trabajador sí tenía una causa justificada para tal. Entonces, en el campo del trabajo subordinado y aún en el autónomo, al cual el derecho al trabajo cada vez trata de llegarle más, inclusive ahora buscando la forma de regular trabajo informal, se ha presentado desde siempre, aún antes de la regulación laboral, el tema de las listas negras o también llamados índices de los trabajadores, como lo menciona nuestra Ley Federal de Trabajo. El concepto de dicho término está más o menos bien definido como una enumeración de personas o instituciones con la intención de discriminar respecto de otra universalidad de sujetos, normalmente con la intención de evitar que estos sean contratados nuevamente. No me parece exagerado trazar una comparación entre estas listas negras, que un colaborador mío me hizo favor de hacerme la comparación. Me dijo, esto es como la muerte civil, esto es como la muerte civil del Código de Napoleón, cuando la cesación, se ocurre la cesación de toda la participación de los derechos civiles. Cuando nosotros presentamos listas negras, ¿qué estamos creando? Una muerte laboral. Desde luego estoy exagerando, pero eso es a lo que llegamos. Vamos a romper con todas las posibilidades de que el trabajador pueda tener otra actividad cuando ya ha sido cesado o despedido de una otra fuente de empleo. Yo celebro que haya eventos como estos, tienen especial importancia para considerar los retos que a nivel global podemos tener. Hay que comparar experiencias, es muy importante el derecho comparado. Tenemos que conocer cómo funciona, y hay una situación. Sí es cierto que tenemos sistemas jurídicos diferentes, sí es cierto que common law es una cosa, y sí es cierto que nosotros tenemos una tradición romano-germánica. Sin embargo, hay algo muy importante. Yo creo que no solamente es esto, sino que también hay una concepción cultural añeja de siglos, que se trata en qué consiste el honor y cómo resguardamos nuestro honor. No es lo mismo el honor que un mexicano puede tener que un honor que pueda tener un norteamericano o un honor que pueda tener un europeo. Yo, en lo personal, no me imagino ver un traje de baño con los colores y con el águila de la bandera en un traje de baño en las playas. No me atrevería a ver la bandera colocada en determinadas posiciones que los norteamericanos son felices. Tienen ropa interior con los colores, con la bandera, con todas las estrellitas y demás, y para nosotros eso pues no resulta algo cómodo en realidad.
Me gustaría pensar qué pasa cuando hablamos de una Legión de Honor francesa o cuando hablamos de los héroes, inclusive de la guerra de Estados Unidos, a los que les dan también una connotación especial. Yo creo que también es una concepción cultural. Ahora, hay muchos casos, y bueno, no es el caso en este momento tratarlos, además no tengo la información de todos ellos, pero hay que ver qué pasa con estos temas de los índices de los trabajadores en los que tenemos que trabajar arduamente. Ay, perdón. Quítame un traguito. Gracias. Este es un numerito que me sale muy bien para descansar. La Ley Federal de Trabajo, en el artículo 133, en la fracción novena, hace expresamente la prohibición de que se ponga a los trabajadores en un índice. Está prohibido. Eran prácticas que se usaron desde finales del siglo XIX y, por supuesto, en los principios del siglo XX, cuando había toda esta circunstancia de defender los derechos laborales contra todo aquello que se presentaba, las tiendas de raya, las jornadas ilimitadas, en fin, tantas condiciones que llevaron a aquel manifiesto obrero de los hermanos Flores Magón a que se tradujera después en las condiciones del artículo 123 de la Constitución. Y de ahí que se desprende nuestra Ley Federal de Trabajo. Recuerda, ¿cuáles son esos temas que se vivían? Así como se pagaban salarios más altos a los extranjeros y habría que poner una condición de que a trabajo igual, salario igual, habría que pensar también en esas listas de esas listas negras o los índices de los trabajadores, y había que prohibirlo, y se prohíbe en la Ley Federal de Trabajo. Pero créanmelo, no conozco ningún caso, y aquí he visto algunos compañeros laboralistas, por ahí anda Jorge Cervantes, que también se dedica a la protección de datos personales. No sé si él pueda tener algún ejemplo de alguna demanda en la que un trabajador se hubiese inconformado y hubiera demandado por haber sido colocado en una lista negra o en un índice. No lo conozco. Es tal vez de esas prohibiciones que van pasando por alto y que, a final de cuentas, quedan incumplidas o quedan impunes. Esto es realmente lo que nosotros tenemos que buscar, algunos casos prácticos con los cuales podamos ir a ver qué es lo que podemos hacer, porque no olvidemos que ante este tipo de índices o de listas negras, que podría ser la exigencia del derecho al olvido, olvídate de que demandé, olvídate que exijo. Sí hay un juicio, hay un proceso, o ya hay una sentencia, o hay un laudo en el caso en materia laboral. Bueno, sí, pero yo creo que habría que pensar que esto tiene un fundamento, y si no tiene un fundamento, ya las cortes o ya los tribunales, en este caso nuestras juntas de conciliación y arbitraje, han determinado algo y han dicho que no tengo la razón. Bueno, no la tengo, pero eso no te basta para que tú me coloques en una situación en la que estás violando mis derechos humanos, porque lo que estás haciendo es afectar mi derecho al trabajo, mi libertad de trabajo para seleccionar alguna actividad, y me estás impidiendo, por lo tanto, que yo tenga una remuneración con la cual yo le niegue prácticamente las posibilidades de un derecho de alimentos y de un derecho a la salud y de un derecho a todas las condiciones que exige la vida de un ser humano y como es la familia de un trabajador. Yo traía, de verdad es un poquito largo, pero yo creo que necesitamos cortar esto porque ya estamos con el tiempo muy limitado. Solamente quería decir que, ¿qué pasa si un trabajador tiene esta condición? Si está colocado en un índice o en una lista. Bueno, lo que pasa es que ahora ya estamos viendo esto que estamos celebrando hoy de los 25 años, esta red en la que podemos navegar, tantos servidores que se han creado, unos más famosos que otros, unos más amplios que otros. Ya estamos viendo con qué facilidad se pueden subir por las redes sociales, no necesitamos nada más a Google, tenemos toda la cantidad de redes sociales en las cuales podemos poner cosas para prestigiar, para reconocer como para desprestigiar. Pero bueno, ¿qué pasa si un trabajador se encuentra ante esto? ¿Qué puede hacer? Bueno, tienes ahí una obligación que está en la Ley Federal de Trabajo y hay autoridades jurisdiccionales y podrías reclamar. Pero estoy completamente convencida de que si un trabajador presenta una demanda en contra de un patrón que ya no es su patrón, pues la Junta le desecha la demanda. Ya no hay una relación de trabajo, ya no.
Cuando te corrieron, entonces podía haber habido una demanda y se podía haber hecho un proceso. Pero bueno, suponiendo que te acepte la demanda y estás pidiendo que te corrijan y que se indemnice, que se resarza el daño que te causa el estar en una lista negra, ¿quién sabe la Junta cómo respondería? Porque empezaría a hablar de los temas de la responsabilidad civil. Y entonces fíjate que lo que te causan es un daño y un perjuicio, entonces vete a los tribunales civiles y exige ahí. ¿Por qué? Porque esa es la forma como nuestras autoridades laborales, no por mala intención, sino porque no ha habido todavía el cómo hacerlo. Cuando se presenta un caso de discriminación, que este viene a ser un caso de discriminación, no saben cómo responder para dictar un laudo. ¿Por qué? No saben cómo calificar las pruebas, no saben cómo pedir las pruebas, no saben qué es lo que necesitan para comprobarlo. Y al ser una cosa tan subjetiva, dicen, pues no, yo creo que este asunto debe de irse a los tribunales civiles y que sean los juzgados aquellos que te lo califiquen como daño moral. Bueno, pero yo me quedé pensando también al hablar de estos temas. ¿Qué pasa si ahora un trabajador decide ir al INAI y decir, estoy colocado en una lista negra, estoy colocado en un índice? ¿Qué haríamos nosotros como el INAI? Yo no tengo una respuesta, es cuestión de que lo analicemos, de que lo pensemos y de que por favor, si algún trabajador está en esas condiciones, recurra con nosotros. Ahora, no estamos frente a esas listas negras que tenían antes los antiguos patrones de las fábricas por ahí, de Cananea, de Río Blanco o de otros tantos lugares de la República Mexicana. Aquellas que eran durante la época del Porfiriato o inmediatamente después, porque esto se viene dando a lo largo de la historia mexicana. Las listas eran escritas, las listas eran, cuando ya se usaba la máquina de escribir, pues era con el papel carbón o papel calca. Quienes no lo conocieron, les puedo platicar que se ensuciaba uno mucho las manos, pero finalmente servía para sacar muchas copias que se distribuían con más facilidad. Después pues teníamos ya las copiadoras, pues maravilloso. Entonces, bueno, todas estas listas se distribuían, pero ahora a 25 años tenemos la ventaja, la posibilidad de grandes progresos y adelantos, pero que como todo tiene la parte positiva y en algunos casos los riesgos. Y uno de los riesgos es que ahora subimos tranquilamente, sí, gracias. Tenemos en este caso la posibilidad de hacer las listas vía internet. ¿Y qué creen? Hay tan poca ética profesional, que hay despachos, que hay compañías, que hay empresas, que se dicen abogados, que se dedican precisamente a capturar esa información. ¿Cuáles son los trabajadores que tienen juicios pendientes? ¿Cuáles son los trabajadores que han sido separados? Y empresarios y empleadores también con poca moral que dan aviso a las mismas. Y estas listas se convierten en una información vía internet con la cual fácilmente cualquier persona que desee conocer el pasado de una persona que llevó humildemente su currículum y lo entrega y da toda su información, da todos sus datos con el ánimo de que se le dé un trabajo, en un momento determinado, como dicen en la jerga, se googlea y aparecen ahí todas las informaciones de los trabajadores. Cuando hablo de trabajadores me refiero también a trabajadores y a trabajadoras, por supuesto. Esto nos lleva a considerar que tenemos que buscar la manera de que un trabajador sepa cómo buscar la defensa y que empecemos a trabajar sobre esos temas. Un particular que en algún momento se ve lastimado en su honor o en su dignidad, que considera que es injusta la información que hay sobre él, porque hizo malos negocios, porque tuvo algunos dolores de cabeza y actuó mal, tendrá a lo mejor abogados que lo puedan defender o que intenten defenderlo. La clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora que se ve en los índices, no tiene recursos para buscar abogados que los puedan ir a defender ante ciertos empresarios que hacen este tipo de labor. Hay mucho pues que señalar en esos casos. Yo sé que el tiempo ya se nos terminó, pero lo dejo pendiente para que lo trabajemos más, para que lo pensemos más, para que busquemos la protección y evitemos la violación de los derechos humanos, como en este caso sería la violación
a la igualdad y la violación al derecho al trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Creo que en el momento que vivimos, tanto con la aprobación de diferentes paquetes y leyes, incluso reformas constitucionales en materia de transparencia y de rendición de cuentas, pues tener este tipo de encuentros, de foros, en los que empecemos a entender a la transparencia no solamente como una disposición del gobierno para la revelación de información, sino también como un derecho que debemos de proteger, un derecho que debemos de reconocer. Pues bien, creo que es importante que desde el Senado pues se difundan este tipo de conocimiento, de un conocimiento que si bien siempre ha estado presente y una necesidad de protección de derechos humanos, pues hoy justamente con la difusión de el Internet y las propias redes sociales, pues se hace todavía más necesario. Y en esa enorme contradicción que existe en nuestro país, para balancear justamente este derecho al olvido con pues el derecho a la verdad, el derecho a la memoria colectiva. Tenemos toda esta discusión también respecto a la ley de archivos que tiene que ver, si bien no a contramano de esto o una contraposición al derecho al olvido, pues sí, con un país cuya falta de información muchas veces ha obligado al olvido de hechos terribles, de casos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, pues que tampoco debemos de omitir. En ese sentido, que hoy estén aquí nuestros queridos comisionados del órgano garante y en esta relación tan permanente que hemos mantenido desde su nombramiento, pues me entusiasma para pensar pues que seguiremos justamente en la divulgación de este tipo de temas. Dijo el poeta alguna vez que es tan corto el amor y tan largo el olvido, pero sobre esas cosas se impone el hambre, y sé que ya tienen todos un poco de hambre. Entonces, con esto concluimos la mesa. De cualquier manera, las preguntas que nos hicieron llegar se las entregaremos a cada una de las personas a quienes va dirigidos para que puedan contestar. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Agradecemos, por supuesto, a nuestros panelistas que participaron en las dimensiones del derecho al olvido. Agradecemos también a todos nuestros asistentes que nos han acompañado amablemente el día de hoy y los invitamos a regresar a esta aula del piso 14 en punto de las 4 de la tarde, que comenzamos con nuestro panel 3, Derecho al Olvido, la experiencia de la tutela jurisdiccional en Chile, Colombia y México. Muchas gracias a todos por su asistencia.